Palabra. ¿Estamos listos? Bueno, hoy quiero continuar con una serie que hemos venido hablando acerca de la voluntad de Dios. Y hemos hablado que la voluntad de Dios la conocemos a través de cuatro señales. A través de la Biblia, del Espíritu Santo, de las circunstancias y de los consejeros. Pero las dos primeras señales, que es la Biblia y el Espíritu Santo, es la señal o el medio por el cual Dios nos revela su voluntad. Las circunstancias y los consejeros lo único que hacen es confirmar la voluntad de Dios. Hablamos también que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dijimos que la voluntad de Dios, hay una voluntad perfecta y una voluntad permisiva. Por eso llevamos 3 semanas hablando de este mismo tema. También dijimos que la voluntad de Dios es una revelada y la no revelada. La voluntad de Dios revelada es la que encontramos en la Biblia. Y la voluntad no revelada es la que recibimos de parte de Dios en nuestra comunión o nuestra oración día tras día. Entonces, hemos hablado de lo que es la voluntad de Dios. Pues hoy quiero hablarles de lo que son las direcciones especiales para conocer la voluntad de Dios. Algunos se preguntarán y dirán: ¿y a mí qué me importa saber cuál es la voluntad de Dios? ¿O a mí qué me interesa ese tema? A mí me interesa es otras cosas. Pues resulta que la voluntad de Dios la debemos de saber o de conocer todos, porque es el plan que Dios tiene con nuestras vidas. Yo soy de los que creo que nadie nació por nacer, para vegetar. Todos nacimos con un propósito. ¿Se ha preguntado usted cuál es su propósito? ¿Para qué usted nació? Hay algunos que dirán: no, yo nací para acabar falda y pantalón, dirán los hombres. Otros: no, yo nací para acabar pantalones o zapatos. ¿Para qué nació? Oiga, la enfermedad del siglo XXI es la depresión, es la ansiedad, el suicidio. Usted no ve que cada día la gente, y joven, y no solamente adultos, sino personas muy jóvenes, se están quitando la vida. Y yo pregunto y digo: ¿y por qué un muchacho joven quiere quitarse la vida? Y a veces veo los jóvenes que están en la casa, no tienen que preocuparse por pagar arrendo, por mercar, por mantener la esposa, una cantidad, y viven en eso. No entiendo. Pero ahí entiendo algo, y es el vacío y el faltante que hay en el corazón. Entonces, la voluntad de Dios es para nosotros saber qué Dios quiere con nuestras vidas, para qué nacimos. Por eso usted, mi querido, no nació para vegetar. Usted nació porque hay un propósito de Dios en su vida. Entonces, voy a hablarles de las señales especiales para conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles son? Dios nos dirige con estas direcciones especiales de manera sobrenatural por medio de las profecías, los sueños y las visiones, y de las señales, y de forma audible. Pero es necesario tener cuidado para que el enemigo, el diablo, no nos engañe. Y esas son unas direcciones especiales que Dios usa para mostrarnos su voluntad. Vuelvo y se las digo: es la profecía, los sueños y las visiones. La tercera son las señales. Y la cuarta es la voz audible de Dios. Y cuando uno dice que la voz audible de Dios, muchos dirán: ¿qué? ¿Que la voz audible de Dios? Que se escucha la voz. Pues resulta que Dios es un Dios vivo. Y si usted no cree que Dios habla, pues entonces usted debe empezar a creer. ¿Por qué? Porque si Dios hizo la boca, pues debe hablar. Y Dios habla. Una vez dijo alguien: a mí Dios me habla y me muero. Pues resulta que Dios todo el tiempo nos vive hablando. Y nos puede hablar de muchas formas y de muchas maneras. Yo soy muy malo para ver películas o televisión. A mí no me hable de actores porque no tengo ni idea. A mí solamente hábleme de 2 o 3 películas y se las puedo decir de memoria, porque me las he visto y me ministran, y yo siento que Dios me habla. Eso es raro, ¿no? ¿Y cuáles son? Yo veo las películas de Rambo y wow, Rambo, qué pereza. Pero a mí me gustan y yo siento que Dios me habla.
Las otras películas son las de Rocky. Wow, me gusta Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky Balboa, la venganza de Rocky, Rocky la suegra. Eso me gusta porque me motiva. Porque siempre yo digo, Dios mío, hay veces cuando yo estoy como cansado, ay, yo me digo a mí mismo, vamos Rocco. Y entonces me levanto. Y hay otra película que me gusta mucho y me la he visto como 15 o 20 veces. Dice, ay no, qué pereza ver eso. Pues a mí casi no me gusta ver algo que yo no sé. Usted dice, ¿qué? ¿Está loco qué? Pues sí, soy como medio loco, medio raro. Pero si una película, veamos una película. ¿Y cuál es esta? Ah, no me la he visto. Pues por eso, no. Porque no quiero perder hora y media o 2 horas de mi vida y decir, ay, qué pereza esa película, no, qué artera. Entonces por eso me veo lo que ya me he visto. Y otra película que me gusta y que me he visto como 15 veces es Búsqueda Implacable 1. ¡Wow! Me gusta esa parte cuando el protagonista se acerca ahí a los tipos y les pasa el papelito con el actor Neil Nilsson y le dice a ellos, bueno, se pasa por agente buscando a su hija que la secuestraron. Y cuando pasa y le dice al tipo antes de secuestrar, porque él habló con el secuestrador, y el tipo le pasa el teléfono y cuando le dice, el hombre le dice, mira, no tengo plata, no tengo mucho dinero, pero una cosa es, lo que tengo te paso, pero sepas que tienes la oportunidad de soltar a mi hija hoy, porque si no la dejas libre, la vida me ha enseñado y he adquirido ciertas habilidades y te voy a perseguir, te voy a buscar y te voy a encontrar, y cuando te encuentre te voy a matar. Y el tipo al otro lado del teléfono le dice, buena suerte. ¿Y cómo lo encuentra? Cuando está con los tipos ahí sentados, los que han visto la película, y si no, corran a verla ahorita al final. Y está sentado ahí con los tipos hablando. Y cuando pasa por una gente y no sé qué y no sé cuánta, entonces a uno habló, el otro habló, pero faltaba un tipo. Y le pasa el papelito que decía en su idioma, buena suerte. Y el tipo le dice, ¿qué dice acá? Y él le contesta y dice, lo mira, se ríe y dice, buena suerte. Y él lo mira y dice, hablé contigo hace 2 días y te dije que te iba a buscar y que cuando te encontrara te iba a matar. Oh, fascinante. Me gusta. Me gusta. Bueno, no sigo porque vine a hablar fue de la palabra de Dios. Pero a mí me habla Dios ahí. Usted dice, ¿qué? Pues sí, ahí es donde lo bien interesante, que Dios me habla. Y alguien un día me dijo, pues pastor, si a usted Dios le habla a través de Rocky, de Rambo y de Búsqueda Implacable, pues entonces le puede hablar de cualquier forma. Pues Dios me habla. Entonces hoy quiero hablarle la primera, y es las profecías y de los profetas. Quiero que venga conmigo a la palabra en Primera de Corintios, capítulo número 14, versículo 29 al versículo 33. Dice, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, y atención aquí, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguno que está sentado recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turnos, para que todos reciban instrucción y aliento. El 32, el don de profecía está bajo el control del profeta o de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de ¿qué? De paz, como es costumbre en las iglesias de los creyentes. A mí me gusta tanto esos versículos donde habla de cómo es Dios, porque me gusta cuando dice que Dios es un Dios de orden. Yo quiero hablarles de eso, de esa dirección especial, de lo que son los profetas o las profecías. Y resulta que hoy mucha gente ha querido creer o ha confundido a los profetas con personas que adivinan el futuro. Por eso es que hay gente que anda buscando que le profetice. Ay, yo voy a buscar a que me digan, a ver qué quiere Dios conmigo, a ver qué va a pasar. Otros andan buscando que le digan el número del chance para hacerlo y ganárselo. Y entonces muchas veces hemos visto como a los profetas o la profecía como eso,
como de la adivinación, porque hay un interés y hay un deseo por conocer las cosas ocultas. Y por eso es que hay gente que no le importa ir a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, a los encantadores, a la bruja que le lea el chocolate, el tabaco y yo no sé qué cosas más, porque quieren saber qué va a pasar. Y lastimosamente la iglesia o los cristianos han visto a las profecías o a los profetas de la misma manera. Pues les voy a mostrar que el profeta del Nuevo Testamento no es como el profeta de oficio del Antiguo Testamento. Por eso es que esos profetas del Antiguo Testamento que eran en oficio ya hoy no están. Por eso es que la palabra dice que tenemos que estar fundamentados sobre la ley y los profetas. Si todavía estuviera eso, entonces este libro estuviera incompleto. Por eso es que el profeta como oficio ya pasó. Entonces, ¿cuál es el profeta en el Nuevo Testamento? Pero para entender eso, primero quiero darle la definición de qué es un profeta. Viene de una palabra hebrea y una griega. Y la palabra hebrea es naví, así como suena, naví. Se deriva de una raíz antigua que significa anunciar o proclamar. ¿Qué es lo que hace un profeta? Anuncia o proclama. Pero la palabra griega es prófero, así como suena, prófero. Significa llevar hacia adelante, es decir, producir, sacar luz. ¿Sí? Entonces, todo esto se resume en el propósito del profeta. ¿Cuál es el propósito? Atención, llamar al pueblo al arrepentimiento y la conversión a Dios y a su pacto. Por eso es que cuando uno habla de profetas o la Biblia habla de los profetas, siempre la gente cree es en saber qué va a pasar, en que me diga el futuro, o que me diga con quién me voy a casar, o que me digan dónde voy a vivir. Pues resulta que en la función o el propósito del profeta era ¿cuál? Llamar al arrepentimiento y a la conversión de Dios y a su pacto. Si ustedes leen el libro del profeta Isaías, de Jeremías y de todos los profetas, el mensaje de ellos era ¿cuál? Llamando al pueblo al arrepentimiento, a la conversión. Entonces usted dice, pastor, pero es que muchos hablaron de las cosas que iban a pasar en el futuro. Y es verdad, pero los profetas anunciaron la gran mayoría a el Mesías, que venía Jesús el Mesías. Ya nosotros encontramos profetas como Daniel, que habló una profecía que se llama la profecía de la semana 70 de Daniel. Que si nos vamos a la escatología bíblica y a la profecía bíblica, estamos al borde de esa semana. Por eso es que uno ve todo lo que está pasando en el mundo. Ve uno el caos político, el caos económico, ve uno el caos familiar y todo lo que nosotros vemos hoy en las noticias. Usted dice, pero ¿por qué? Hay algunas personas que preguntan y dicen, bueno, ¿y dónde está Dios en todo este caos? Y yo le digo, está en el mismo lugar de siempre. La palabra nos muestra que Él lo anunció que iba a acontecer. Pero eso no nos da pie para nosotros creer que un profeta es una persona que nos va a revelar el futuro, porque está en la palabra. La misma Biblia dice por allá en Primera de Pedro que este libro, esta palabra, es la palabra profética más segura que nosotros tenemos, y le hacemos bien si le prestamos atención. Y aquí es donde entra el meollo del asunto, porque la gente es vaga, porque la gente no le gusta buscar a Dios y quieren es que alguien venga y les diga qué hacer. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde a muchos han engañado. Y ahí es donde a muchos han manipulado. Entonces, cuando la Biblia habla de un profeta, o habla aquí en Corintios, no se está refiriendo a esa persona que da el futuro. No se está refiriendo a esa persona que nos va a decir con quién me voy a casar o qué número es el chance para mañana hacerlo. No, señores, aquí nosotros nos damos cuenta que cuando habla de profeta en Corintios, en esa primera carta a los Corintios capítulo 14, está hablando de las personas que enseñan la palabra.
Para que ustedes tengan una idea, es lo que yo estoy haciendo hoy acá con ustedes. Yo estoy aquí parado como profeta, hablándoles la palabra, enseñándoles el mensaje. Eso es lo que dice la Biblia. Hay algunos que dicen: no, pastor, es que yo he escuchado que un profeta es una persona así, así, así. Pues eso es la idea que la gente se ha inventado. Pero si nos vamos a la palabra, es totalmente diferente. Entonces, ya sabemos que el propósito del profeta es llamar al pueblo al arrepentimiento y a la conversión a Dios y a su pacto. Entonces, ¿para qué se debe profetizar? Que profetizar es enseñar lo que yo estoy haciendo en esta mañana. ¿Para qué? Quiero que mire ahí en Primera de Corintios capítulo 14, pero ahora el versículo 3 y 4, y mire lo que dice la palabra. En cambio, el que profetiza, o sea, enseña, predica, habla a los demás para tres cosas. Oiga, para edificación, animarlos y ¿qué más? Y consolarlos. En el contexto está hablando del don de hablar en lenguas. Eso se los enseño en otra ocasión cuando les hable de los dones del Espíritu Santo. Pero aquí él está hablando de la profecía. Por eso concentrémonos en el profeta. Entonces dice: en cambio, el que profetiza habla ¿a quién? A los demás. ¿Para qué? ¿Para qué? Para edificarlos, animarlos y consolarlos. Versículo 4, mire lo que dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Cierto? Ese don de lenguas. Por eso el que habla en lenguas, si no tiene interpretación, dice: calle y edifíquese a sí mismo. Pero, oiga bien, el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Y entonces, si usted pregunte, dice: pastor, ¿cuáles son los ingredientes de un buen mensaje? ¿Cuáles son? Pues tiene que tener, uno, edificación. Tiene que edificar. Número dos, tiene que, óigame bien, animar. ¿Sí? Y número tres, tiene que consolar. Por eso es que hay gente que muchas veces va a la iglesia y en vez de salir edificados, salen es más destruidos y arruinados. Muchos en vez de salir animados: oh sí, vamos a seguir adelante, vamos a seguir transformando nuestra vida, salen: no, yo para qué vuelvo por allá, bajo la carretera. Muchos en vez de salir consolados, salen es más deprimidos. Por eso ahí está lo que es el mensaje. Y todo mensaje tiene que tener estos tres ingredientes. Y acuérdese que todo es para la edificación de la iglesia. Y aquí es donde entra lo que muchos se han autodenominado profetas, o que dicen que tienen estos dones, y lo que hacen es dañar a la gente. Una vez escuchaba a un amigo que habló conmigo hace algunos años, y entonces me lo encontré un día lánguido y mantecoso, así cabizbajo. Él iba a la iglesia y en Armenia, cuando estábamos allá hace más de 20 años, y él venía así todo. Entonces yo le digo: ¿y usted qué le pasa? Y dijo: no, es que Dios me habló. ¿Y Dios qué te dijo? Me habló a través de la profeta X. Y yo le dije: ¿qué le dijo? No, pues Dios me dijo que me daba la última oportunidad y que esta era mi última oportunidad, y que si no me arrepentía me cortaba. Y ese muchacho estaba lánguido y mantecoso, aburrido, porque él me dijo, y yo le dije: ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se arrepiente? Entonces él me cuenta un poquito y me dice que lo que pasa es que él tiene problemas con ciertas debilidades. Él dijo: pastor, he orado, he ayunado, le he pedido a Dios que me quite esto, he vencido esa debilidad mucho, creo que un 50-60%, pero todavía me domina, todavía me hace caer. Y entonces él estaba ahí deprimido y dijo: no, y Dios me dijo que si no, entonces me cortaba y me iba a enviar al infierno. Y ahí es donde yo le dije: ¿y es que usted es bobo o qué? Y él me mira: ¿y por qué, pastor? ¿Usted es bobo? Si es que el Dios de mi Biblia y el de su Biblia dice que aunque el justo caiga 7 veces, 7 veces lo levantará el Señor.
La Biblia dice que tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Y Pedro le dijo al Señor Jesús: Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? 7 veces. Y el Señor le dijo: te digo, Pedro, hasta 70 veces 7. Y ese número es infinito. Y yo quiero decirte que si el Dios que nos mandó a perdonar hasta 70 veces 7 a las personas, no nos ha de perdonar a nosotros los pecados hasta 70 veces 7 también. Y ahí es donde yo le dije a este muchacho: ¿usted es que es bobo o qué? Porque ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios de oportunidades. Es el Dios que levanta al que está caído. Es el Dios que le dice al pecador: arrepiéntase. Y la palabra dice que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos se arrepienten. Y ahí es donde está el problema, que muchas veces la gente no sabe lo que es ser un profeta y no sabe lo que es un mensaje de Dios. Ahí está. Entonces les voy a mostrar que la profecía es para creyentes y no creyentes. Y les voy a decir por qué. Miren lo que dice el versículo 22 y versículo al 25 del mismo libro de Corintios 14. Dice: de modo que el que habla en lenguas es una señal no para creyentes, sino para ¿quién? Para los incrédulos. Dice: sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para ¿quién? Para los creyentes. ¿Cuál profecía? Lo que yo les estoy hablando acá, lo que les estamos diciendo durante todos estos días. Versículo 23. Y sigue diciendo: así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entra alguno que no entiende y no cree, no dirán que ustedes están locos. Imagínense donde todos estemos aquí hablando en lengua, raja, mandaca, saca la vaca, entra la, salta a la baranda, ¿qué? Y entra alguien que no dice: uy, esa gente está loca, mira cómo hablan, esos locos. Pero mire lo que dice acá, escuche bien. Dice: si entra alguno que no entiende o no cree, dirán que ustedes están locos. 24, atención, dice el 24: pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, ¿qué va a pasar? Se sentirá reprendido, juzgado. ¿Por cuántos? Por todos. Y ahí no está hablando de juzgar usted, inmundo pecado, no, sino que la palabra redarguye. Y dice el versículo 25, mire lo que dice el 25, atención acá. Dice: y los secretos de su corazón quedarán descubiertos. Oiga, ¿qué va a pasar? Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Entonces ahí es donde viene algo que muchas veces ha pasado. La otra vez vino un muchacho por primera vez a la iglesia y dimos un mensaje, y en ese mensaje hablamos algo, la palabra. Y esta persona, cuando terminó la reunión, se me arrimó y me dijo: venga, ¿a usted quién le contó todo lo que yo he hecho en mi vida? Yo le dije: no, yo no sé, yo a usted no lo conozco. Digo: pero es que usted habló cosas muy puntuales de mi vida. Y yo le dije: ¿usted cómo se sintió? Me sentí en un momento confrontado y juzgado, pero después pensé, dije: ¿quién le vendría a este con el chisme? Porque así hay veces pasa, que uno a veces dice cosas y muchos dicen: ah, este me la está echando es a mí, ay, me la está tirando. Pues no, mis queridos, ese es el propósito de la palabra: redarguirnos, convencernos, revelar nuestros pensamientos. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo número 12, que este versículo es impresionante. Dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos.
penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y mira lo que dice: y juzga los pensamientos y las intenciones de su corazón. Por eso, ¿qué intenciones tenemos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Y por eso es que la palabra hay veces nos lo revela. Y por eso es que a veces uno viene a la iglesia y le hablan de ese tema y dice: uy, me la están echando a mí. Y no es que se la estemos echando a usted, es que la palabra te está hablando, porque ese es el propósito de la palabra profética: edificarte, ¿sí? Animarte y consolarte, es llevarte allí. Por eso es que usted no se deje creer de esa gente que anda por ahí profetizando maldiciones. Qué lástima. Y eso es más de, en vez de ser profecía, son maldiciones que lanzan a la gente, que les colocan y les dice: si usted no hace esto, le va a pasar esto. Así te dice el Señor. Y yo le digo: no crean a eso, porque ese no es el Dios de la Biblia. ¿Y sabe qué es lo que ha sucedido? Que hay mucha gente que se ha dejado llevar por esto, y en su afán de mantener todo el tiempo profetizando y diciéndole cosas a la gente, empiezan a decir cosas que no son correctas, cosas que son antibíblicas, anticristianas, y que no tienen nada que ver con Dios. Por eso es que tenemos que entender algo aquí, mis hermanos. Y esto es bien importante, porque todos debemos examinar lo que nos están hablando. Y mira lo que dice el versículo 29 de ese mismo capítulo 14. No hemos salido de Corintios 14. Dice el versículo 29: en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3. ¿Y qué deben hacer los demás? ¿Qué deben hacer los demás? Oiga lo que dice: y que los demás examinen. ¿Con qué? Con cuidado lo que, lo dicho. Por eso es que la profecía no se debe decir en el oído, porque la profecía bíblica no es en el oído, porque tiene que ser juzgada por todos los demás. Mire, lo que yo estoy hablando acá, si lo llevamos a la práctica, eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué deben hacer ustedes? Examinarlo con lupa, todo lo que yo estoy diciendo. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? El problema de los cristianos es que no leen la Biblia. Y yo a veces, si yo me pregunto y digo: ¿por qué hay tantos cristianos derrotados, heridos? ¿Por qué? Porque no leen su Biblia. Si yo hago un censo y les pregunto: ¿cuántos de ustedes en esta semana leyeron la Biblia toda la semana, todos los días, hizo un versículo? Yo creo que uno que otro levantará la mano. Si digo: ¿cuántos de ustedes leyeron la Biblia 3 veces en esta semana, en 3 veces en la semana? Yo creo que alguno que otro ahí tímidamente. Y si yo digo: ¿cuántos no la leyeron, ni la miraron, ni se acuerda dónde está la Biblia? Yo creo que muchos levantarían las manos. Y ahí es donde entra el problema. Por eso es que nos engañan y nos dejamos creer del cuento de Caperucita Roja y nos enredan con cualquier cosa. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, nosotros debemos juzgar la profecía según los siguientes aspectos. ¿Y cuál es? Tiene cumplimiento. O sea, se cumple lo que esta persona está hablando. Y quiero mostrárselo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22. Y mire lo que dice acá, mis queridos. Dice: pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, morirá. Por eso es que hay muchos que andan por ahí afanados por hablar, por profetizar, por que los vean, porque la gente les reconozca. Y yo le digo: qué peligro hablar algo que Dios no nos ha mandado hablar. Por eso es que si usted mira la Biblia, todos los profetas tenían mensaje. Por eso ellos no buscaron el mensaje, Dios les dio el mensaje para que fueran a hablar. Entonces dice acá, atención: morirá, la misma suerte correrá el profeta que hable en nombre
de otros dioses. Usted dice, ¿cómo así que profeta en nombre de otros dioses? Sí, porque hay mucho brujo que anda por ahí creyéndose y dándosela de profetas y profetizan en otros dioses. Pues el Señor también les dice a esos medio brujos y medio profetas, dice, y eso existe y a montones. Por eso es que cuando la gente va donde la bruja, donde el adivino, donde toda esta gente, hay algunos que dicen, pastor, pero no estaba tan malo. A mí me dijo que leyera la Biblia, habla de Dios. Pues no, señores, porque nosotros tenemos que saber quién está hablando de Dios. Y dice el versículo 21, dice, tal vez te preguntas, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta, y acuérdese que es la enseñanza, la palabra, lo que está diciendo, óigame bien, si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta ha hablado con presunción, no le temas. Y por eso es que hay gente que anda teniéndole miedo a todas esas personas. Ay, pastor, qué miedo es que me dijo esto. Ay, qué miedo es que me dijo aquello. Pues no, mi hermano, no se preocupe. A mí cuando a veces vienen y me hablan, una vez me acuerdo, se me vino en este momento, me acuerdo hace algunos años que había un cierto conflicto en el equipo pastoral allá en la iglesia que éramos de Armenia, y había un problema bien serio, y había una señora que la habían autodenominado profeta. Y recuerdo que yo estaba ayudando a algo en esos días en la iglesia. Entonces me entré ahí a apoyar, a ayudar en ciertas funciones. Y resulta que esta persona, que todo el mundo la tenía por profeta y la respetaban por profeta, resulta que ella tenía a un hijo que era parte del equipo también pastoral. Pero resulta que no lo pusieron a él, sino que me pidieron a mí que ayudara en esos días. Entonces yo empecé a ayudar. Y cuando todo se destapó, esta señora, enojadísima, brava conmigo, se empecinó contra mí. Y entonces empezó dizque a profetizarme delante de todo el mundo. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo en esa ocasión? Me dijo, así te dice el Señor. Y cuando alguien dice esa palabra, así dice el Señor, mi hermano, hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque esa persona está hablando en el nombre de Dios. Pero si está hablando algo que Dios no le ha mandado, dice que esa persona se morirá. Y si esa persona está hablando algo que no es de Dios, no debe tenerle miedo. Entonces esa persona empezó a hablar, me dijo, así te dice el Señor, usted, me dijo a mí. Entonces yo la miré y me dijo, por cuanto has descuidado tu casa para cuidar la de otro, vas a caer en maldición. Vas a perder tu familia, tus hijos, te vas a divorciar de tu esposa y vas a caer en las drogas y vas a quedar en la cochina calle. ¿Y sabe qué hizo más de uno? Más de uno era como abrazándome. Ay, no, poder la sangre de Cristo. Y yo digo, oigan, esa vieja loca. ¿Y ustedes qué les pasa? ¿Quién le dice? Ay, que es una profeta. Profeta ni qué profeta. ¿Usted cree que ese es el Dios de mi Biblia? ¿Usted cree que ese es el mensaje que edifica, que anima y que consuela? Pues por ninguna parte ni me edifica, ni me anima, ni me está consolando. Y eso es lo que está haciendo, es maldiciendo. Y Dios nunca actúa de esa manera. Y mientras que otros se yo, esa loca, no le tengo temor a eso, porque no es el Dios que yo he conocido en mi Biblia. Y por eso es que la gente que no conoce al Dios de la Biblia tienen un Dios inventado, sacado de yo no sé a dónde, que no es el que está revelado en su palabra. Entonces ahí es donde nosotros decimos, no le temas, dice la Biblia, dice la palabra del Señor. ¿Estamos aquí, sí o no? Entonces, ¿sí me explico, iglesia? No le teman. Algunos dicen, pastor, es que ella me dijo que si no, entonces se iba a morir mi hijo. ¿Y por qué? Si su hijo está viviendo mal y cometiendo errores y metiéndose en problemas, pues la paga del pecado es la muerte. Pero nunca creas que Dios va a venir a hacer eso, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos.
Pero si quieren saber el futuro, se los puedo decir. ¿Quieren saber el futuro? Ahí sí no dice nadie nada. Ay, pues si fuera una bruja ahí con una, si fuera la bruja Dioselina ahí con la, ahí sí, ay. Si sacara la bola de cristal y me colocara ahí, ay, sí. ¿Sabe cuál es el futuro? Si no se arrepienten, dice el Señor, morirán en sus pecados. Ay, no, pastor, no me diga eso. Yo quiero saber es con quién me voy a casar. Pues el futuro es este: si no nos arrepentimos, en nuestros pecados moriremos, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces usted dirá, pastor, pero hay gente que habla y que lo que dice se cumple y lo que dice es verdad. Pues resulta que ahí es donde entra algo que se llama el espíritu de Pitón o el espíritu de adivinación. Y se lo voy a ilustrar con lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 16 al 18. Y mire lo que dice Lucas, porque Lucas fue el que escribió este libro. Mire lo que dice el capítulo 16, versículo 16 al 18 de Hechos. Dice: una vez, aquí está hablando Lucas, el evangelista, cuando íbamos, ahí estaba Pablo y Silas. Dice: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de ¿qué? De adivinación, el espíritu de Pitón. Ese es el espíritu que se mueve en todos esos lugares. Y eso también está metido en las iglesias, tratando de adivinarle a la gente para que la gente venga y entre. Y por eso es que la gente quiere más escuchar eso que escuchar la palabra. Y nosotros nunca podemos dejar la palabra. La palabra es la que Dios usa para revelarnos su voluntad. Entonces mire lo que sigue diciendo acá: con sus poderes mágicos, dice, ganaban mucho dinero para sus amos. Porque resulta que esta vieja sabía adivinar el número del chance, conocía cuál era el número del baloto. Algunos dirán: ay, pastor, usted no tiene el WhatsApp de ella. Esta vieja adivinaba cosas. Y ahí dice que le daba mucha ganancia a sus amos. ¿Por qué creen ustedes que la gente le gusta ir a todos esos lugares? O le gusta que les digan cosas porque quieren saber. Ay, pues resulta que eso es un espíritu de adivinación y da ganancia. Usted dice: pastor, pero es que mira que le consulté y le dije qué número era el chance y me dijo 2532 y lo hice y me lo gané. Pues ahí usted sigue yendo y usted dice: no, pastor, eso es de Dios. De Dios. Dios te va a bendecir, no de esa manera. Dios tiene formas de bendecirnos. Entonces mire lo que dice acá. Sigue el versículo 17. Dice: nos seguía. Eso me gusta como dice Lucas. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando. Y mira lo que dice acá, escuche bien, porque es que muchas veces esto es tan seduce, porque ese espíritu seduce. Porque si a usted le dicen: venga, yo le cuento qué va a pasar, uno siente como: ay, bueno, sí, pero me da miedo. Ay, sí, sí, pero qué miedo. Ay, pero bueno, listo. Ay, a ver qué. Venga, le leo la carta astral. Venga, le leo el horóscopo. Y uno: ay, no. Pero, ay, sí. Y ahí es donde seduce. Entonces dice acá: nos seguía Pablo y a nosotros gritando. Y mírelo, atención: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de ¿qué? De salvación. Les pregunto algo: ¿esta mujer estaba diciendo algo que no era verdad? No, señores, estaba diciendo la verdad. Porque Pablo y los que iban con Pablo anunciaban el camino del Dios Altísimo y anunciaban el camino de la salvación. Entonces, ¿estaba diciendo una mentira? No. Por eso es que hay gente que se deja engañar y dice: pastor, pero es que como dijo la esposa de un tío mío, es que fue idéntico lo que me dijo. Es que fue igual. Es que mire, pastor, mire. Pero ese es el espíritu de Pitón,
de adivinación. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que los que consultan los adivinos es abominación delante del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que esta vieja no estaba diciendo ninguna mentira. Y dice el versículo 18, que aquí es fascinante. Dice: continuó durante muchos días. ¿Cuántos días estuvo esa vieja haciendo eso? Muchos. Era tratando de seducir a Pablo y a Silas y a los que iban con él. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les anuncian el camino de la verdad. Quería seducirlos, quería atraparlos, porque eso hace Pitón, eso hace ese espíritu, atrapar a la gente. Y la atrapa porque quiere saber. Hoy me dijeron que el Señor me va a dar un vestido rojo. Ay, sí, yo se lo he pedido. Ay, sí. Y mire que el vestido. Otros le van a decir: el Señor dice que se te va a morir un familiar. Ay, ¿quién será? ¿Quién será? Y después se muere y dice: vea, se cumplió. Ay, a mí que no me digan eso. Entonces así pasa. Y eso seduce, eso atrapa, porque acuérdese que es un espíritu. Y no tiene nada que ver con la profecía ni con el profeta de lo que es bíblico. ¿Estoy siendo claro, sí o no, iglesia? ¿Me explico? No vaya a salir de aquí diciendo: el pastor dijo que... No, señores, estoy hablando la palabra. Y mire lo que dice el 18. Continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu, ¿qué pasó? La dejó. Y yo no puedo seguir leyendo más por cuestión de tiempo, pero léasenlo ustedes en la casa los otros versículos y se van a dar cuenta qué pasó. Pues resulta que los amos de esta muchacha fueron y la buscaron, y los que venían a consultarla dijeron: que mija, mañana el chance, ¿qué número es? No, es que ese fue el demonio que tenía, me lo sacó Pablo. Y la gente, en vez de decir: ay, mija, pues gracias a Dios, ese demonio la dejó, ¿sabe qué hizo la gente? Se enojó con Pablo y se fueron, todo el pueblo y toda la gente se fueron encima de él. Y dice la palabra que lo metieron a la cárcel. Y aquí es donde entra algo, que a la gente más le importa su bolsillo, sus ganancias, que su salvación. Porque la gente se enojó. Y eso que la vieja estaba diciendo: estos hombres hablan del Dios Altísimo, enseña el camino de la salvación. Pero a la gente no le importa eso. Si usted le habla a la gente de la salvación de Cristo: ay, a mí qué me importa eso, lo que yo necesito saber es qué número va a caer el baloto esta semana. Usted le dice: pero hermano, arrepiéntete de tus pecados. Ay, ¿qué me importa? Pues me voy al infierno. ¿Usted cree que el infierno es algo ahí? Porque es que muchos están acostumbrados a vivir en la casa y creen que es lo mismo en el infierno. No, señores. El que lo entendió, lo entendió. Más tarde se van a reír. El infierno que muchos viven, dice: ¿para qué más infierno, pastor, que el que yo vivo? Pues mi hermano, si no te arrepientes, vas a vivir infierno en la tierra e infierno cuando te mueras. Y Dios te lo quiere librar. Entonces, la gente no le importa. Y Pablo lo metieron a la cárcel. Fue tremendo. Pero de ahí se desató grande avivamiento. Entonces, mire cómo Dios nos va a guiar con la palabra. Ahora, ¿cómo vamos a conocer a un falso profeta? Porque los falsos profetas hay así: de corbata y sin corbata, de sotana y sin sotana, de telitas, no sé cómo se llaman, y sin esas telitas, de pelo largo y sin pelo, altos, bajitos, blancos, de todos los colores, sabores y todo. ¿Cómo vamos a identificar un falso profeta de uno verdadero? Pues hay dos que les quiero enseñar bíblicamente cómo lo vamos a conocer. Número uno, por sus frutos. ¿Por sus qué? Frutos. No por sus brutos, sí, frutos, ¿cierto? Si usted se come un mango así bien dulce, bien sabroso, usted dice: wow, ese árbol debe ser bueno. Yo quiero guardar esta pepita para sembrarlo, porque qué mango. El árbol se conoce por el fruto. Entonces mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Atención acá. Dice: cuídense de los falsos profetas. ¿De quiénes?
de los falsos. Y dice, mire, dice, vienen a ustedes como disfrazados. Qué palabra tan poderosa. Usan unos disfraces, mi hermano, increíbles, perfectos. Unos disfraces que, madre mía, yo no sé dónde los consiguen. Y mire lo que dice, sigue diciendo acá. Atención, vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a descubrir a un falso profeta? Es por sus frutos. Hay gente que dice, ay pastor, es que habla tan bonito, ay, habla como los ángeles, ay, todo lo que dice se ha cumplido, todo lo que escribió se está cumpliendo, yo creo en él. Pues es un falso profeta, puede ser. Y usted tiene que revisar no lo que dijo, no lo que está escribiendo, sino sus frutos. Entonces ahí donde ustedes tienen que empezar a mirar con lupa. Porque hay gente que dice, ay, fulano de tal, pero mírele cómo es su vida, mire cómo es su matrimonio. Hay gente que dice, ay, no, a mí qué me importa. Eso es como el que va a un psicólogo a que le ayude al matrimonio, por decir algo, está en problemas matrimoniales. No, vamos a una terapia con el psicólogo, no sé qué. Pues usted antes de ir donde él, examine sus frutos. ¿Cómo es su hogar? ¿Cómo es su esposa? ¿Cómo son sus hijos? Pues si usted se da cuenta que se ha divorciado 3 veces, que en los 3 matrimonios tiene hijos y los unos viven por allá y ni siquiera los ve, sino que les manda plata, ¿qué va a venir a ayudarme a mí? No tiene frutos. Y eso mismo pasa con un predicador. Hay gente que dice, ay, es que es tan lindo, pero usted tiene que mirar sus finanzas. ¿Cómo es su vida financiera? ¿Le debe a todo santo una vela? ¿O es una persona que paga? ¿Es una persona que cumple sus obligaciones? ¿O es ese que le da la vuelta a la cuadra para no pagarle que no lo vea don Vicente, el de la panadería, por no pagarle el pan de 2,000? Ay, no me vio, ¿cierto? No me vio. Y después vienen aquí a decir, ay, así dice el Señor, no sé qué. Y yo le diría a esa persona, pues así te dice el Señor, que don Vicente anda buscándote para que le paguen los 2,000 pesos y puedas pasar de largo sin darle la vuelta a la cuadra. ¿Cómo es? Mire, yo cuando a mí me hablan y dicen que cosas de mí, que es eso mentiroso, que es un charlatán, a mí eso no me importa. ¿Sabe por qué no me importa? Porque el verdadero testimonio, yo se lo pregunto, es a esta mujer. ¿Y por qué a esta mujer? Porque esta mujer es la que vive conmigo, se levanta conmigo, se acuesta conmigo, come conmigo, hace cositas conmigo. Y ella es, escúcheme bien, la que me conoce. Y yo por eso a veces le digo, Lucy, como para ti yo soy un cristiano de verdad, soy un hombre de Dios. Y ella me dice, ay, tan aburridor, tan cansado. No, dígamelo. Porque es que si yo le pregunto a otras personas, si usted le pregunta a Rocío, ay, como, ay, mi pastor es lindo, el mejor pastor del mundo. Si le pregunta a otros, por ay, sí, lindo. Pero no, la que verdaderamente sabe cómo es esta mujer. ¿Sí o no? Porque la que vive conmigo es la que sabe. Y por eso es que ustedes tienen que mirar no lo que yo les estoy hablando, sino cómo yo vivo. Yo no hablaba años atrás de administración del dinero, porque mi vida económica era un desastre. Pero hace unos años para acá he pagado el precio, me he organizado, he estado tomando disciplina, y hoy mi vida es distinta. Por eso puedo hablar de administración, puedo hablarles de finanzas, porque tengo autoridad para eso. Entonces ahí es donde nosotros damos cuenta los frutos. ¿Qué es? Puede hablar como los ángeles, pero si su vida es un fracaso, pero si su mujer ni lo quiere, pero si sus hijos ni lo quieren, mira lo que escucho tan aburridor. Pues mi hermano, por los frutos los conocerá. Y dice el versículo 16, dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? O sea, un árbol bueno da frutos buenos. Una persona buena que en su corazón es buena, su vida es buena.
Una persona que es mala, en sus frutos son malos, y por eso tiene que aparentar lo que no es. Y eso es lo que más daño ha hecho, la hipocresía y colocarnos disfraces. Por eso a mí no me importa venir aquí a desnudarme delante de ustedes, a decirles mis debilidades y mis cosas. Yo no quiero pasar aquí por el ay, soy el todopoderoso. No, hay veces no he querido venir tampoco y me tengo que levantar. No, tengo que ir, tengo que ir. Por eso, mis queridos, sus frutos, revise cómo es su matrimonio, sus hijos, su economía. Revise cómo habla, sus amigos. Revise. No, ay, es que lindo. No, sus frutos. Y lo segundo, para ir terminando, es que debe confesar a Jesús como Señor y Salvador. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 al 3. Y aquí quiero que todos, mucha atención con esto. Dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Que está diciendo, no crean a cualquiera que está diciendo que es inspirado por el Espíritu. Dice: sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos. ¿Cuántos? Muchos. ¿Qué? Falsos profetas. Y acuérdese que una persona falsa viene una persona disfrazada. Y mire lo que dice el versículo 2. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de quién? Es de Dios. Y aquí es donde quiero que ustedes analicen en la gente que ustedes creen. Porque hay gente que cree en Julano, en el astrólogo, en el quién, en el yo no sé qué. No, si esa persona confesó que Jesucristo vino en carne y nació de una mujer llamada María, y estuvo ahí y la dio a luz y vivió 33 años y medio o 4 meses, 33 y 4 meses exactamente, sin pecado, que murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre y que vuelve por segunda vez. Esa es una persona de Dios. Pero hay gente que dice: no, es que Jesús no vino en carne. Algunos creen que Jesús es el ángel que hablaba con Juan en el Apocalipsis. Otros dicen que Jesús era un maestro que alcanzó el nirvana, un maestro ascendente que la alcanzó el nirvana y está en no sé qué. Otros dicen que aprendió filosofía de Confucio y de yo no sé qué en la India. Otros hablan una cantidad de cosas. Por eso usted, antes de creerle a un profeta, a mí me importa que haya escrito lo que haya escrito. A mí me importa 4 plátanos que lo que haya dicho se cumpla. Si esa persona no confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, y no lo confiesa que vino en carne y sangre, la Biblia a mí me dice que no es de Dios. Usted dice: pero es que lo que dice se cumple. Pues Pitón lo hace. Y tienen a la gente encantada. Y los cristianos están así, encantados, que le creen más a cuanto charlatán y a cuanto libro por ahí que al Dios de los cielos. Y mire lo que dice el versículo 3. Dice: todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino de quién? Del anticristo. Ustedes han oído que este viene, y por eso hoy día la gente está el anticristo. Y por ahí están mirando a ver si es Biden o Donald Trump. Ay, será otros, será la vacuna contra el COVID, será el anticristo. Pues mire lo que dice acá. Dice: en efecto, ya está en el mundo. Porque es que el anticristo es un espíritu anticristiano. Por eso revisen, no se dejen llevar. Yo por eso, cuando alguien viene a hablarme a mí, yo primero pregunto esto. Y esto quiero dejárselos de enseñanza. Lo primero que yo le pregunto a una persona es: ¿cuál es tu evangelio? A mí venga testigo de Jehová, venga de Julano, mormón, no sé qué. Ay, que venimos diciéndole que vea que no, que. Y yo le digo: bueno, le contesto su pregunta si primero me responde cuál es su evangelio.
Y entonces la gente empieza a decir, ay, mi evangelio es este. Y yo digo, pues no, gracias, no me interesa, porque el evangelio del Señor Jesucristo es el que yo debo de seguir. Y eso es lo que dice la palabra. Y saben, mis queridos, que toda persona que no confiesa a Jesús, usted dice, pero es que Julano cree en Jesús, los sutanos también creen, los sutanos, pero ¿qué creen de él? Vuelvo y se lo digo, creen que es el ángel que hablaba con Juan. Otros creen que es yo no sé quién. Otros creen que sí sé cuánto y sí sé no sé qué. Pues la Biblia dice que hay que creer que es Dios que se hizo hombre y nació de una mujer llamada María y vivió ahí esos 9 meses. Nació, creció, murió, fue a la cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Ahí sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber que la salvación es por Jesucristo. La salvación no es por cuanta cosa yo escuche, lea, es por Jesucristo. Y ahí tenemos todos que saber. Entonces yo siempre le pregunto a alguien, ¿cuál es tu evangelio? Y puede que alguien esté correcto en el evangelio, pero puede que tenga problemas doctrinales en ciertas cosas. Pues si tiene cosas, se pueden corregir, pero el fundamento tiene que ser ese. Si el fundamento es otra cosa, mis queridos, es muy difícil, porque el fundamento es donde reposa la casa. Entonces tenemos que saber, y esa es una de las direcciones especiales que Dios usa para hablarnos su voluntad. No sé si hoy han conocido la voluntad de Dios con todo esto que les he dicho. Entonces hay que recibir. La próxima semana no se pierdan que les voy a hablar de las otras 3 direcciones: los sueños y las visiones. La segunda, la tercera, las señales. Y la cuarta, la voz audible de Dios. Por ahora quiero que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a buscar al Señor. Padre, gracias te damos, Dios. En esta hora, Dios mío, queremos bendecirte a ti y exaltarte, Jesús. Queremos, Señor Dios, honrarte y darte a ti gloria, Padre. Queremos darte a ti, Señor, la adoración y la alabanza, mi Padre. Señor, gracias te damos en este día. Y quiero que ahí donde usted está, adore al Señor por un momento y le diga: Señor, aquí yo estoy delante de ti. Aquí estoy para adorarte, Señor. Quiero y necesito conocer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque tú usas los profetas, la profecía, para hablarnos, que no es otra cosa que la enseñanza bíblica, la palabra de Dios, Señor, que nos edifica, que nos anima, que nos consuela. Y si hay alguna persona redarguida de pecado, donde el Señor le está diciendo: arrepiéntete de tus pecados, porque si no, pereces en tus pecados, morirás. Hoy quiero que haga conmigo esta oración y diga, y todos lo van a decir conmigo, la iglesia me va a ayudar. Y quiero que digan conmigo: Padre Dios, en este día yo reconozco mi pecado, reconozco que he sido un pecador. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido hasta el día de hoy. Y hoy te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, porque yo creo que tú eres Dios, que me has amado con amor eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, créeme que Dios ha perdonado tus pecados y ahora quiere bendecirte. Señor, yo levanto ahora mi mano para bendecir a tu pueblo y te pido que los llenes con tu gracia y con tu bendición. Hoy oro, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú los bendigas. Oro, Señor, para que ellos puedan revisar con lupa todo lo que les hable, que no se dejen engañar, que miren el evangelio que muchos están anunciando. Puede que sea un mentalista, puede que sea un agnóstico, que sea, si no confiesa a Jesús como Señor, es un falso profeta, Señor, porque el que es de Dios nos lleva a Dios, al arrepentimiento y a la conversión, a Dios y al nuevo pacto, a su pacto.
Señor, yo como pastor los bendigo y te pido que los llenes con tu gracia. Y toda palabra de maldición que han lanzado sobre ellos hoy se corta de sus vidas. Y los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro sobre sus vidas bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza. Y que esta palabra sea vida en nuestra vida. Y te pido, Espíritu Santo, que nos redargullas de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te damos gracias a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy los bendecimos y te pido, Señor, que los guardes en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso al Señor Jesús? ¿Cuántos reciben la palabra?